Entonces, ahora sí, buenas noches para todos. Buenas Vamos a noches. ir iniciando la clase. Ojalá, bueno, Alejandra pueda ver los mensajes. Em, la idea, bueno, de la sesión del día de hoy es poder eh, iniciar el plan de contingencia previsto por la universidad, dadas las medidas que se están tomando en relación con el coronavirus. Entonces, bueno, yo creo que ya ustedes han tenido la experiencia con otras clases de poder realizar pues la clase en vivo de manera virtual por medio de diferentes plataformas como Zoom. Nosotros vamos a estar manejando la plataforma Zoom en lo que dure las medidas de contingencia, que esperamos pues no se prolonguen más de 20 días, pero bueno, entre tanto pues vamos a estar realizando las clases de esta forma. La clase yo la estoy grabando, Zoom permite la grabación de la clase, entonces después de que se termine la clase yo subo a YouTube el contenido para compartirlo dentro del grupo, de manera que si alguien tiene alguna duda, quiere retroalimentar la clase o de pronto no pudo estar conectado por cuestiones de conexión a internet, por fallas en el sonido, etcétera, pues que puedan tener la posibilidad de conectarse y por lo menos conocer el contenido y desatrasarse. Bien. Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a dividir la clase en dos partes. En una primera parte vamos a hacer la retroalimentación de la manera en la que vamos a estar desarrollando la clase durante este segundo corte, retroalimentar el contenido de las actividades, los porcentajes, de manera entonces que tengamos todos claro desde ahora cuál es el manejo que le vamos a dar a la clase de aquí al siguiente mes, independiente de las medidas de contención, ¿no? Que todos tengan claras las actividades. Y luego de eso, pues vamos a hacer una retroalimentación de la actividad de los instrumentos de recolección de información eh, para que todos tengamos pues, la misma información en ese sentido. Bien. Para los compañeros que de pronto no hayan utilizado Zoom, en la parte inferior hay una opción que dice chat. Entonces, si de pronto hay alguno que no tiene micrófono y que por lo mismo no se le escucha cuando quiere hacer una pregunta, puede hacer la pregunta por el chat y yo estoy pendiente para contestarles en caso de que así se requiera. O que quieran plantear una pregunta no verbalmente, sino por escrito, también lo pueden hacer mediante el chat. Bien. Entonces, bueno, en lo sucesivo, en el resto de la sesión, les voy a estar compartiendo la imagen de mi pantalla para que ustedes puedan visualizar. Bueno, vamos a utilizar PowerPoint a modo de tablero. Entonces, en estos momentos, pues ya ustedes pueden visualizar mi pantalla y les estoy mostrando en estos momentos una presentación de las diapositivas. Bien, en estas diapositivas, pues les voy a estar explicando lo que tiene que ver con el contenido del segundo corte. En este segundo corte, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, de acuerdo con lo que ya habíamos hablado en nuestra primera clase acerca de los porcentajes que tiene cada corte, en esta oportunidad pues vamos a estar viendo ok, bueno, Carol me hace una pregunta. Bueno, Mauricio me pregunta si les comparto luego las diapositivas. Sí, sí, luego les comparto las diapositivas. Y en relación con la pregunta de Carol, eh, que me dice que en el desarrollo de la clase quisiera retroalimentar los instrumentos y eso vamos a hacer. Y vamos a hablar un poco de qué vamos a hacer para poder realizar pues la actividad sin contratiempos. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a manejar nuestro porcentaje durante este segundo corte? Vamos a estar trabajando el porcentaje del 40% de la nota
va a ser los avances del artículo de investigación, que ya me referiré a cómo vamos a manejarlo. Bueno, hace 8 días lo hablamos un poco, pero aquí les voy a dejar ya concretamente el paso a paso del avance del artículo de investigación que van a presentar. En este segundo corte, como lo habíamos hablado en la primera clase del semestre, vamos a hacer la sustentación oral de las actividades o del avance que tienen dentro del respectivo artículo. Bien, entonces en ese aspecto pues vamos a estar hablando un poco también de cómo se va a hacer la presentación de la sustentación oral y vamos a ver por último en relación con los controles de lectura, el video y plan lector que corresponde al 20% de la nota, cómo lo vamos a estar manejando. La idea es, bueno, vamos a ver qué ocurre con el plan de contingencia. La idea que tiene el semestre en relación con proyecto integrador era que en este segundo corte se seleccionaran los grupos que iban a la muestra final de proyecto integrador. No sabemos en relación con el plan de contingencia si esto tendrá o no tendrá alguna modificación, pero de todas formas ya teníamos prevista la sustentación oral y aún sin proyecto integrador, pues siempre he manejado la actividad de la sustentación oral. Por lo mismo, entonces, pues ya hablaremos un poco al respecto. Bien, entonces lo primero que quiero que tengan claro son los porcentajes. El 40% es el avance del artículo de investigación, el 40% la sustentación oral de ese mismo avance del artículo de investigación. No es que tengan que iniciar un nuevo proyecto o inventarse algo nuevo para sustentar oralmente, no. Se sustenta lo que ustedes han venido desarrollando en este primer y segundo corte en relación con el artículo. Ya hablaremos de cómo será la sustentación por vías tecnológicas, teniendo en cuenta obviamente el plan de contingencia que prevé justamente que la idea es no reunirnos. De todas formas, la universidad incluso está cerrada para evitar el acumulamiento de personas. Entonces, no se preocupen, yo no les estoy pidiendo que nos reunamos en alguna parte o que se reúnan en sus casas, no. Vamos a manejarlo todo por vías tecnológicas. Bueno, entonces, bueno, Mauricio me estaba preguntando justamente eso, entonces sí, no se preocupen que ya eso lo estaremos manejando en su momento. Bien, entonces vamos a mirar la primera actividad que corresponde a el avance del artículo de investigación. Bien, ¿cómo lo vamos a estar trabajando? El avance del artículo de investigación, pues, ¿a qué corresponde? Corresponde en principio a, inicialmente a las correcciones de lo presentado en el primer corte, que eso se los estoy enviando de aquí al viernes al correo electrónico, ya la retroalimentación completa de los respectivos artículos. Van a ver que en la parte inferior del documento que ustedes me remitieron, yo les puse una tabla de calificación con los elementos que se tuvieron en cuenta, que se hubiera desarrollado cada uno de los puntos, que se hubiera empleado conectores, que haya una redacción clara, concreta. Entonces, bueno, ya ahí ustedes van a ver los elementos que se tuvieron en cuenta dentro de la calificación y les plantearé también a las personas que hacen parte de ese grupo cuánto sacó cada uno en relación con el control de lectura, ¿no? Lo que hicimos en clase más el control de lectura del plan lector. Bien. Me están haciendo una pregunta, pero no me quiere abrir el chat. Ok. Mauricio. Ah, ok. Pregunta si la nota ya está dentro del portal. No, yo ahorita cuando les termine de compartir la información de las correcciones, subiré la nota al portal. Bien. Entonces, lo primero que tiene que ver con el avance del artículo es las correcciones de lo que tiene que ver con el primer corte, que eso depende de cada trabajo. En general, los trabajos pues tenían mucha concordancia con lo que estuvimos hablando dentro de la clase, pero pues van a ver que en los trabajos en amarillo, en diferentes partes del trabajo les resalté
errores ortográficos o de tildes. Bien, entonces eso, lo que ustedes encuentran en amarillo, si les señalo una letra que está en minúscula iniciando texto, por ejemplo, es que va en mayúscula. O si les señalo una letra es que debería estar tildada. O si les señalo una palabra es que está mal escrita. Bien. En general, en la parte inferior les dejé el comentario con qué aspectos se deberían tener en cuenta para corregir para el segundo corte. Bien. Además de las correcciones del primer corte, la idea es que en este avance se realice el desarrollo del primer objetivo específico. Bien. En ese primer objetivo específico, bueno, prácticamente todas las investigaciones que ustedes tienen, el primer objetivo específico era de tinte jurídico, como establecer las normas, establecer la jurisprudencia que existe en relación con X o Y cosa. Bien, entonces en ese aspecto, pues en términos generales, pues vamos a ver que el primer objetivo específico para la mayoría de los grupos no implica realizar trabajo sociojurídico o en algunos casos implica presentar derecho de petición. La mayoría de las instituciones públicas han activado canales de recepción virtual. La idea sería que pudiéramos hacer uso de ellos en caso tal de que necesiten presentar un derecho de petición. Profe, en este caso el derecho de petición este sigue en pie, o sea, para poderlo hacer. La idea es que sí se pueda hacer. El problema ya sería más bien en relación con las encuestas, ¿sí? Que también depende, ¿no? Depende del proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, en que han hecho encuestas virtuales, ¿no? Se hace un formulario en Google y se comparte con las personas que eventualmente podrían contestar las encuestas. Pero lo que vamos a hacer entonces es, sí. Perdón, una pregunta, pero pues que muchas entidades están tomando la medida de cerrar. ¿Cómo haremos entonces con el tema del derecho el derecho de petición? ¿Qué vamos a hacer? La idea es mirar primero cuál es el primer objetivo específico que tienen y por eso es que ahorita vamos a retroalimentar instrumentos y vamos a mirar qué objetivos tenemos, ¿sí? Entonces, si el primer objetivo, que en general la mayoría de los proyectos, el primer objetivo es netamente jurídico, es decir, lo pueden realizar desde sus casas, buscando jurisprudencia, buscando normatividad, no tenemos inconveniente, ¿cierto? El primer objetivo se podría desarrollar sin problema. Ya si mi objetivo es, por ejemplo, identificar la política pública, por ejemplo, bueno, lo que vamos a ver es, hemos encontrado en varios grupos que muchas de las políticas públicas están publicadas en la página web de la entidad. En ese caso, entonces, no necesitamos ni presentar derecho de petición ni dirigirnos a la entidad. Bien, ahora, si definitivamente vemos que a partir del primer objetivo específico se tendría que hacer algún tipo de trabajo de campo que en general en la mayoría de los proyectos no es así. Si vemos que llegara a pasar esa situación, entonces lo que haríamos es plantear unos objetivos alternativos que no les impliquen realizar el trabajo de campo. Bien, pero eso nos toca analizarlo trabajo por trabajo. Bien. Creo que una pregunta. Sí. Referente a, pues, trayendo a colación el proyecto artículo investigativo que estamos llevando a cabo el grupo mío. Bueno, ahí aparece Carol, pero soy Juan Camilo, sino que entré con el perfil de ella. Okay. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta que como primer objetivo nosotros tenemos establecido lo que es análisis de la ley 1448 de restitución de tierras, entonces ahí el instrumento, como es un análisis como tal documental, pues no ameritaría un trabajo de campo, pero ya cuando nos toque una entrevista como tal, ya es una persona conocedora del tema, pues allí ya podemos hacer lo que es una variación en cuanto al objetivo, estableciendo objetivos alternativos, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, por ejemplo, el proyecto que me venía a la mente pensando en el primer objetivo era el caso de tu grupo. Pero realmente el primer objetivo es netamente jurídico, lo pueden realizar sin necesidad de salir a la calle, ¿no? Desde sus casas lo pueden realizar sin inconveniente. Ya en caso del plan B, para los otros dos objetivos, lo que se podría hacer es contactar a la persona vía correo y ver si se puede hacer la entrevista vía Zoom, vía Skype, vía WhatsApp, etc. ¿Sí?
Si la persona no se presta para eso, entonces buscamos un objetivo alternativo que les permita a ustedes desarrollar el proyecto sin inconveniente. Bien. Entonces la idea es esa, que cada grupo entre a mirar su primer objetivo específico. Hasta donde me alcanza mi memoria, ninguno de los primeros objetivos específicos de los grupos tiene inconveniente en relación con el trabajo de campo. Es decir, ninguno de los primeros objetivos específicos es de trabajo de campo. Bien, entonces por lo mismo, para la entrega del segundo corte no tenemos inconveniente. A efectos del tercer corte, dependiendo de cómo siga la situación, pues entonces ya miraremos con los respectivos grupos que tengan trabajo de campo, porque no todos lo tienen, gran parte de los proyectos son netamente jurídicos, entonces ya miraremos con esos grupos qué objetivos alternativos podemos plantearles. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, entonces les decía, vamos a tener las correcciones del primer corte, el desarrollo del primer objetivo específico y tendremos un anexo dentro del artículo. Y lo planteo como anexo porque no es propiamente el contenido de un artículo de investigación, sino que lo vamos a poner como un anexo dentro del trabajo y es el diseño que ustedes van a estar realizando del instrumento de recolección de información. Bien. Eso ustedes, después de que hayan planteado el desarrollo del primer corte más el desarrollo del primer objetivo específico, pondrán anexo y van a pegar los instrumentos de recolección de información que diseñaron. ¿De acuerdo? Esa sería la entrega que se estaría realizando durante el segundo corte. Bien. ¿Cuándo se realizaría la entrega? Bueno, la entrega se realizaría para el día en que ustedes programen el parcial. De momento tenemos ahí la inquietud, vamos a ver qué nos confirma la facultad de aquí a la próxima semana de cómo se van a manejar los parciales, porque técnicamente los parciales son del 30 de marzo al 17 de abril, teniendo en cuenta que en la mitad está la semana de receso, que es la semana de receso, la semana de receso. De Semana Santa. Sí. Entonces, sí. Disculpe, buenas noches. Respecto de la sustentación oral de los avances, ¿cómo se va a manejar la metodología también así? Bueno, Con ya los grupos. tranquilos, estamos en el avance del artículo, ya vamos a continuar con la sustentación, ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, gracias. Bueno, listo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto a la recolección de información, nosotros, o sea, el proyecto que hicimos nosotros se basa en ir de casa en casa, en este caso sería la Mariela. Sí. Entonces, ¿cómo haríamos allí? Sin la Pero información? ¿cuál es tu primer objetivo específico? O sea, es mirar, caracterizar. Espérame, mira la... Debe de bien ir abrigado con bolsas plásticas para que no. No, Sí, la idea es, si vemos que tiene el primer objetivo de trabajo de campo, lo vamos a reemplazar. Lo que haríamos es reemplazarlo, pero entonces ahí lo que te pediría es que finalizando la clase me escribas a mi WhatsApp y mañana agendamos una reunión exclusivamente con tu grupo para poder resolverlo, porque digamos que si paramos la clase para volver a ejecutar pues, o plantear aquí los objetivos, pues de pronto los otros compañeros se nos dispersan. Pero lo que haríamos es entonces ya concordar una reunión con tu grupo propiamente el día de mañana para que miremos qué objetivos tienen, principalmente el primero, para ver cómo lo reemplazamos o lo modificamos de manera que puedan entregarlo sin inconveniente en el primer corte. De pronto alguna inquietud que te tenga referente ya a la ejecución de esta entrega, de esta segunda entrega, podemos también hacer como tal este tipo de videoconferencias así para tener Claro. asesorías con usted, ¿sí? Claro que sí, los que necesiten asesoría, pues dado que las clases vamos a tener una variación en la forma en la que la realizábamos, porque normalmente pues íbamos viendo un contenido mientras yo iba revisando los trabajos, entonces ya lo que estaríamos revisando es cómo vamos a ir planteando asesorías individuales.
¿Listo? Entonces, los que me vayan necesitando algún tipo de asesoría me escriben al WhatsApp y por este mismo medio Zoom programamos una reunión con el grupo como tal para que revisemos los avances o resolvamos las inquietudes. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno. Entonces, continuando con el desarrollo, entonces recuerden, la entrega sería el día para el cual se programa el parcial. Vamos a ver si la facultad, por intermedio de los representantes, les va a pedir una programación, que muy seguramente sí, porque el plan de contingencia no implica que se acaben el programa de evaluación. Entonces, seguramente se programarán fechas de parciales. Yo les recomendaría nuevamente, programenlo para la segunda semana, para que ustedes puedan tener el suficiente tiempo, para que tengamos las asesorías, para que recolecten la información. ¿Listo? Y recolectar información lo digo en términos jurídicos, no en términos de trabajo de campo. Bien. Luego, ¿cuál sería propiamente entonces la estructura y contenido del artículo? Bueno, Profe, qué pena, es que sí. casi no me quita el bloqueo del silencio. El parcial, pues entiendo pues que la dinámica de los parciales siempre ha sido en clases, ¿cierto? Pero pues pues que en línea es un poco complejo. ¿Cuál es el plan que tiene la universidad para que nosotros hagamos esos? Bien, entonces, bueno, digamos que en relación con mi clase, no tenemos parcial propiamente en el segundo corte, sino pues la entrega del artículo y pues eso nos facilita mucho más las cosas. Sin embargo, bueno, yo el semestre pasado dicté varios cursos virtuales que fueron 100% virtuales y los exámenes se hicieron mediante la plataforma Moodle. ¿Sí? Entonces, ahora no todas las materias se va a poder justamente porque, bueno, a diferencia del semestre pasado, para los parciales sí se hacían, aunque se hacían mediante la plataforma, se hacían físicamente en la universidad. Entonces, eso no se podría hacer ya en este caso. Por lo mismo, no sé si han visto, si no lo han visto, les recomiendo que por intermedio del representante revisen porque se ha enviado un comunicado de cómo se van a manejar la virtualidad, ¿sí? Y lo que se ha dicho es que dependiendo de cómo avance el plan de contingencia, es decir, si se prolonga hasta parciales, el que se queden en sus casas, entonces sí se podrán hacer algunos exámenes mediante la plataforma Moodle, pero se va a limitar el tiempo, es decir, cuando el examen... Una hora y media. Exactamente. Y se limitará el tiempo en el que tienen para responder la pregunta, es decir, tendrán 2 minutos para responder cada pregunta. No, profe, pero muy difícil, pues yo digo porque es que uno en una pregunta se puede demorar, no sé, pues obviamente cuando uno está en el salón, pues uno, es muy difícil decir que uno en una pregunta, un estudiante se va a demorar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Las preguntas Todavía se no tienen que hay, responder en orden. Lo digo porque uno está en la segunda pregunta y se puede pasar para la cuarta y luego volver a la primera y así la responde muchas veces uno en un parcial, uno lo hace en un orden. Pues yo lo digo porque pues así nos han hecho los talleres, nos están haciendo los talleres en consultorio y pues obviamente ahí nos ponen el tiempo, pero no nos ponen tiempo en las preguntas. Lo digo... Eso no lo defino yo, yo les comento más o menos lo que se ha hablado y todavía no hay una respuesta definitiva. Pero pues obviamente, pues que si esto se va a ir hasta dentro, hasta parciales, pues yo creo que sí nos va a tocar hasta parciales porque se está diciendo que son 14 días que son declarados, digamos, para poder que no haya un contagio masivo, que es lo que se supone que el deber ser, ¿cierto? Sí. Pero como suspendieron el toque de queda. Sí, gracias al hermoso y querido presidente. Pero bueno, ese no es el problema es que pues las clases están muy chéveres virtuales, no estamos perdiendo tiempo, todos estamos asistiendo en lo que cabe y en lo que cada uno tiene sus alcances y la posibilidad. Pero pues sí es una preocupación muy grande porque pues entiendo que la universidad también debe de pensar que en la casa nos debe de mucha facilidad de pronto para tener material, ¿cierto? Pero pues para que nos den un tiempo estimado, pues eso no es, pues ya a mí me parecería injusto, pues como decir, le damos
5 minutos para que conteste la primera pregunta. O sea, eso sería Tiene a sentido. criterio de quién, porque pues obviamente no todos tenemos la misma, perdón, la misma agilidad o rapidez, porque pues si a un abogado van y le preguntan una consulta, o sea, he escuchado y he visto abogados también que son especializados y que llevan tiempo y años y hay Mañana cosas que le se le... respondo. Dime. Bueno, Y yo, dicen yo, mañana yo, le respondo. yo, yo Sí, entiendo la mañana inquietud. respondo. Entonces, pues obviamente no nos podemos, no es ver afectados porque antes al contrario, yo veo que la universidad ha tenido una contingencia y antes fue una rapidez en podernos solucionar lo de las clases y ha sido respondido, digamos, o bien recibido por nosotros los alumnos. Pero de todas maneras, pues sí es una inquietud, pues que la universidad nos diga cómo van a hacer esos exámenes, porque sí vamos a alcanzar los segundos parciales por este medio, porque estoy Sí. casi segura. Bueno, muchachos, no, yo le entiendo las inquietudes y crean que la universidad está considerando las diferentes alternativas, por lo mismo están viendo la posibilidad de que no sean exámenes, sino 5 trabajos. Bueno, no digo número exacto, eso se está considerando y lo que les estoy diciendo es posibilidades. Bien, entonces lo que les acabo de decir, no lo digo ni lo sostengo ante la Sí, universidad, no. ese no es la decisión de la universidad, simplemente ideas que se han aportado por profesores aquí y allá de cómo se puede hacer, no hay una decisión, una resolución ni una circular en torno a cómo se va a hacer el mecanismo de evaluación. Yo les estoy compartiendo cómo lo vamos a hacer, que no implica como tal para nuestra clase examen y por lo mismo pues no vamos a tener ese tipo de inconvenientes. De todas formas, como les digo, de aquí a la otra semana seguramente la universidad estará informando de estas medidas y claramente, bueno, sé que se han comunicado con algunos representantes que han compartido inquietudes, que han hecho seguimiento, que han preguntado cómo van. Seguramente todos los estudiantes, los representantes ya habrán manifestado exactamente lo mismo y seguramente la universidad pues va a considerar también esas circunstancias porque este plan de contingencia pues es para beneficio de todos, ¿no? De los estudiantes, de la universidad, de los profesores, en fin, entonces esperemos. Aquí estamos especulando un poquito, ¿no? En torno a lo que puede pasar y esperemos pues que lo que se decida por parte de la universidad pues sea para facilitar el trabajo de estudiantes y profesores. Entonces, en ese sentido, pues esperemos y tengan claro pues que la universidad, por supuesto, está pensando en ustedes también. Entonces, no se preocupen y esperemos entonces a que haya una decisión correspondiente al caso. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces continuando con el avance del artículo, les decía cuál va a ser el contenido propiamente que se entregará. Bueno, lo que ustedes ya conocen del artículo de investigación, empezando por el título en español y en inglés, los autores. En la introducción, pues se irán con las correcciones del caso. Y lo que les pido nuevo, ya que en el segundo corte hablamos del instrumento de recolección de información, es que en los párrafos en los que ustedes hablan de metodología, de la investigación, del diseño metodológico, se incluya un nuevo párrafo en donde se indique cuál es el instrumento de recolección de información que se utilizará. Es decir, que ustedes digan a efectos de desarrollar nuestra investigación, vamos a estar utilizando el análisis documental y una matriz de análisis para recolectar la información. ¿Listo? Entonces es simplemente precisar cuál es el instrumento de recolección de información. Si tienen una ficha bibliográfica o una matriz, pueden ponerla si quieren un pedacito de ejemplo, pero no es necesario, basta con poner cuál va a ser el instrumento de recolección de información. ¿Listo? Luego de ello va el capítulo 1. El capítulo 1 ya ustedes también lo tienen, que es el marco referencial, es con marco legal, jurisprudencial, estado del arte y marco teórico conceptual. Lo que les pido en ese sentido son las correspondientes correcciones que cada grupo recibe. Luego, que vendría a ser lo nuevo, les pido es el capítulo 2, que vendría a ser el desarrollo del primer objetivo específico. Bien. La idea es que no me pongan capítulo 2 desarrollo el primer objetivo específico, sino que le pongan un título acorde al contenido del objetivo específico. Es decir, si mi primer objetivo específico era identificar la jurisprudencia constitucional que habla del acceso a la justicia, entonces en lugar de poner
capítulo 2, desarrollo del primer objetivo específico, voy a poner capítulo 2, jurisprudencia relevante en torno al acceso a la justicia. Bien. Y la idea es que no pongan, no copien y peguen el objetivo a modo de subtítulo, sino que ustedes lo arreglen, quiten el verbo, pónganlo a modo de frase para que sea un subtítulo coherente, ¿no? Si ustedes ven, ningún artículo de investigación tiene como subtítulo identificar las normas relevantes, ¿no? Sino que el subtítulo es normatividad en torno al acceso a la justicia. En fin, entonces, capítulo 2, el desarrollo del primer objetivo específico, y ustedes le ponen un subtítulo que sea acorde a al contenido de ese objetivo. Bien, ya ustedes ahí es donde van a empezar a desarrollar y a plasmar la información que ustedes encontraron, nuevamente planteándoles que antes la lógica de todo proyecto de investigación es que yo diseño mi instrumento de recolección de información, aplico el instrumento de recolección de información y del contenido de ese instrumento yo redacto mi capítulo. Bien, por efectos de tiempo, lo que vamos a hacer es que no me van a entregar los instrumentos de recolección diligenciados, sino que directamente pues me van a entregar la redacción que ustedes tuvieron de ese segundo capítulo. Bien. En ese sentido, entonces, pues ya ustedes escribían, sí, bueno, mi objetivo era describir la jurisprudencia en torno a la reparación de víctimas, por decir algo, pues ya ustedes ahí harán la correspondiente, lo que corresponde, ¿no? Teniendo claro que si dije que voy a describir, pues eso es lo que debo de hacer. Si yo dije que iba a analizar, pues eso es lo que debo hacer. Bien. Y bueno, una precisión también en este aspecto es que por favor no sea un desarrollo de copiar y pegar muchos artículos, copiar y pegar toda una sentencia, ¿no? Sino que se evidencie efectivamente el aporte del grupo en torno a la temática, ¿bien? Que cada grupo desarrolle el contenido propio del objetivo, mostrando que si bien se pueden hacer citas, que no sea únicamente citas lo que ustedes inserten dentro del documento. ¿Bien? Profe, Sí. como para, pues teniendo en cuenta la sugerencia que usted hace respecto a las citas, si se hace la utilización de la cita parafraseada, que esa lleva como también lo que es el aporte, la opinión de uno como tal, esa sería como aceptable en el entendido de que tiene que llevar el aporte de nosotros, o así sea Claro. parafraseada, también tiene que llevar a un apartado donde esté netamente la posición de nosotros frente a eso, o puede ir ahí inmersa. Puede ir inmersa. El parafraseo, de hecho, es como la situación ideal para que no se vuelva exclusivamente citas textuales. Bien, Okay, entonces sí, hay aspectos en los que ustedes pueden parafrasear y quizá de ese mismo parafraseo salga un análisis, puede pasar, pero por lo menos que no sea cita textual exclusivamente. ¿Listo? Okay. Bueno, y el último punto del artículo vendría a ser el anexo, que les decía, es el diseño del instrumento de recolección de información. Bien, entonces, si ustedes dijeron, bueno, mi instrumento es la encuesta, entonces lo que corresponde al instrumento sería el cuestionario que habrían de aplicar en la encuesta, ¿no? Si ustedes dijeron, no, vamos a hacer matriz de análisis o ficha bibliográfica, bueno, entonces ponen el diseño de su ficha bibliográfica. Yo les mostré la clase pasada unas matrices, unas fichas de ejemplo. Pueden tomarlas como ejemplo, pero la idea no es que simplemente copien y peguen, sino que ustedes realmente sean conscientes a efectos del contenido que ustedes tienen de sus fuentes del derecho, pues que hagan las modificaciones que vean pertinentes. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí que vamos en el avance del artículo de investigación? ¿Alguna pregunta respecto del artículo? Bueno, entonces... Profe, yo. Sí. Es referente a lo del punto que usted estaba explicando del título que debe llevar el instrumento como tal. Teniendo en cuenta el mío como tal, el artículo que es lo del análisis, primero que entramos es analizar la ley 1448 en cuanto a características y otras cosas. Entonces el título que le podríamos dar ahí sería como más o menos un ejemplo, como para ¿Pero entender del más, que me quede un poco instrumento más claro. o del objetivo específico? Del objetivo específico, perdón.
Ok, bueno, es como el ejemplo que les daba, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, mi primer objetivo específico es identificar la normatividad colombiana en relación con la reparación a las víctimas del conflicto armado. Bien, si ese es mi objetivo, mi subtítulo no debería ser copiar y pegar el objetivo, sino adecuarlo a modo de título o de subtítulo en este caso. ¿Cómo? Bueno, mínimamente le quito el verbo, ¿sí? Y lo puedo poner de una manera un poco más sintética. Por ejemplo, normatividad en torno a la reparación de las víctimas, ¿sí? Entonces ya ustedes miran cuál es el subtítulo que, teniendo relación con el objetivo específico, le muestre al lector lo que se va a encontrar en el desarrollo de ese capítulo. Bien, bueno. Entonces vamos a avanzar a la segunda parte que tiene que ver con la sustentación oral de los avances de investigación. La idea es que para hacer la sustentación vamos a tener plan A y plan B. La idea sería que inicialmente hiciéramos la sustentación en clase mediante esta misma plataforma. Bien, entonces que cada grupo venga preparado con una presentación y que cada uno desde su casa pues presente la actividad. Pero el plan B, en caso tal, y si alguno lo quiere hacer a modo de plan B, está bien, y es que ustedes hagan la grabación del video. Y aclaro ahí, no les estoy pidiendo que se reúnan en una casa, todo el grupo, no. Hay grupos que han empleado diferentes metodologías. Por ejemplo, utilizar Zoom. Zoom permite la grabación de la clase. Entonces, lo que se haría en ese caso es justamente, ustedes se pueden reunir vía Zoom, graban la sesión y ese video que hacen ahí me lo comparten, ya sea a través del correo o subiéndolo a YouTube y compartiéndome el link. Otras personas, por ejemplo, cada uno ha grabado su parte con su celular, se lo envía a un solo compañero que edita y junta las partes y me lo comparte. Bien. Entonces, bueno, si algún grupo lo quiere hacer así, digamos que se siente más cómodo de esa manera, diciendo, bueno, si reunámonos por Zoom, grabamos y me lo envían, lo pueden hacer de esa manera. De todas formas, la idea es que para el día en que se programe el parcial, para ese día, en la sesión que tengamos mediante Zoom, pues los grupos que de pronto digan, no, yo no tengo facilidad, me parece más complejo. Entonces, realmente lo que haremos es que en esa sesión, mediante Zoom, cada grupo va a sustentar, cada persona desde su casa habla su parte y bueno, yo voy haciendo la correspondiente calificación. ¿Listo? Lo importante es que tengan en mente que esa sustentación se realizaría para el día en el que quede programado el parcial. ¿Listo? ¿Cuáles son las instrucciones respecto de la exposición? Bueno, la exposición, la idea es que sea de mínimo 8 minutos, ¿sí? Eso ténganlo en mente en sus respectivos grupos. La idea es que sea mínimo 8 minutos y máximo 15 minutos. Bien. Que es justamente el tiempo que se utiliza para proyecto integrador y por eso se maneja de esta manera. Recomendación es que se dividan equitativamente el tiempo entre los miembros del grupo porque la calificación de la exposición es individual. Bien, eso porque en muchos semestres siempre me dicen, profe, es que mire, yo expuse muy bien, pero mi compañero no se preparó, mi compañero no vino, mi compañero X o Y cosa. Bien, entonces para evitar esa situación, aunque la exposición es grupal, la calificación de la exposición la planteo persona por persona. Bien. Por lo mismo, pues si un compañero solamente dice buenas noches, mis compañeros son tales, y no vuelve a hablar, es decir, habló 15 segundos, pues la calificación obviamente se corresponde a ello. Entonces la idea es que ustedes se distribuyan entre sus compañeros equitativamente el tiempo, que si son 2 personas y estiman que van a hablar 10 minutos, pues que sea 5 y 5. Y en eso yo les recomiendo que por estos medios, WhatsApp es una herramienta muy, muy importante porque pueden hacer videollamada con sus compañeros, traten de con antelación practicar una vez la exposición, porque ha pasado en otros semestres que el primer compañero se emociona, habla 10 minutos, 13 minutos, y el segundo compañero pues lo dejó con 2 minutos para hablar. Bien, entonces distribúyanse bien el tiempo para que no tengan ese tipo de inconvenientes.
La próxima clase, de todas formas, la clase va a ser, nos vamos a centrar un poco en cómo hacer una ponencia oral. Les voy a enviar también un video complementario al respecto, les voy a compartir una de las ponencias que ganó en un concurso oral, que es uno de nuestros estudiantes de la universidad, y les voy a compartir la ponencia que presentó, que fue considerada pues la ganadora dentro del concurso. Y pues la idea, no les estoy diciendo que ustedes, digamos que tengan que hacer una ponencia de calidad de concurso, pero sí que por lo menos se vea la preparación y el conocimiento frente al tema. Bien, entonces dentro de 8 días pues haremos la clase en relación con cómo hacer una ponencia oral, recomendaciones de oralidad, recomendaciones para la elaboración de las diapositivas en ese tipo de escenarios. ¿Listo? Entonces, teniendo esto claro, ¿cuál va a ser el contenido de la exposición? Van a ver que en general corresponde a lo que hicieron dentro del artículo de investigación, por eso es que es una sustentación oral de ese avance. La primera parte, pues la salud y la presentación del grupo. Eso es importante que lo hagan, bueno, principalmente también para saber cuáles, identificarlos a cada uno, porque como la evaluación es individual, para no olvidar los nombres, ahí es importante entonces que cada uno se identifique o que si se presentan, entonces yo soy Pepito, yo soy Sutanito, yo soy Sutanito, ¿bien? Para tenerlo muy presente a la hora de la evaluación. Luego, pues que planteen cuál es el título de su proyecto, una breve descripción del problema jurídico. Es decir, que ustedes contextualicen, eso es lo que ustedes hicieron en el artículo cuando contextualizaron la problemática. Ahí les pido que sean máximo 2 minutos en esa contextualización, porque a veces se emocionan y hacen una contextualización de 10 minutos que no les permite hablar lo que realmente es importante, que son los marcos y el desarrollo del primer objetivo específico. Entonces, la contextualización es muy breve, ¿no? Si estamos hablando acerca de, supongamos, licencias ambientales, bueno, rápidamente yo comento, como vemos en el departamento del Quindío, cada vez se están planteando más y más licencias mineras que están llevando a que nuestras montañas, a que nuestros recursos naturales se estén destruyendo, y por lo mismo es que de esa problemática nosotros hemos querido investigar, y paso de allí a la pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces no tienen que profundizar en el sentido de decir, bueno, nosotros escogimos este tema porque en primer semestre empezamos con proyecto integrador y nos pareció muy interesante empezar a hablar de las licencias, pero luego nos dimos cuenta que eso era un tema muy complejo, y empiezan a contar una historia que realmente no nos interesa, ¿sí? Nosotros nos interesa saber cuál es el problema, y por eso hagan la contextualización máximo 2 minutos para que tengan el tiempo suficiente para realizar lo demás. Después de hacer la contextualización, bueno, ¿cuál fue la pregunta de investigación y los objetivos generales y específicos? Aquí les preciso que me fijo mucho en que la pregunta y los objetivos corresponda a lo que ustedes ya me han entregado, que hay trabajos en los que extrañamente cuando me plantean la pregunta en la exposición es algo completamente distinto a lo que está en el artículo, que ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué pasó con el proyecto? ¿Qué pasa con la pregunta, que es algo muy diferente? O en la parte de los objetivos, y plantean, por ejemplo, un objetivo general completamente distinto al del artículo e incluso diferente a la pregunta que acabaron de exponer. Cuando hablen de los objetivos específicos, que estén todos los objetivos específicos, a veces hacen la exposición incompleta y solo dicen el primer objetivo específico, no, digan todos los objetivos específicos que componen la exposición. Y por lo mismo, pues también que los objetivos específicos pues sean propios de la exposición. Bien. Luego, brevemente hablar del diseño metodológico, es decir, cuál es el tipo de investigación, el enfoque de la investigación, el alcance y el instrumento de recolección de información, que es lo que ustedes tienen dentro de la introducción. Luego, el desarrollo de los marcos referenciales, del marco legal, marco jurisprudencial, marco teórico conceptual y estado del arte. En ese aspecto, la recomendación, por lo que he visto en semestres anteriores, a veces se distribuyen de una manera un poco ilógica el tema, en el sentido de que le dan a la primera persona el saludo y el título. Entonces hablo 5 segundos.
y no vuelve a hablar. Y a una sola persona le dan los marcos referenciales y en general en los marcos referenciales se gastan aproximadamente de 7 a 8 minutos. Entonces no le dejen, si ustedes son 5, no le dejen a una sola persona los marcos referenciales, porque esa persona se va a comer la mitad de la exposición. Entonces no, por ejemplo, si son 4, distribúyanse equitativamente lo anterior y ya ustedes ahí pueden ver en los marcos referenciales si 2 personas hablan los marcos referenciales o si cada uno habla de un marco referencial, ¿de acuerdo? Entonces es ver con mucha lógica el contenido para que no tengan ese tipo de inconvenientes. Y finalmente, el desarrollo del primer objetivo específico, que bueno, ya lo hemos venido hablando, la tarea ahora viene a hacer estudiar su primer objetivo específico, ver si necesita alguna modificación. Si ustedes lo pueden hacer desde sus casas, revisando jurisprudencia, doctrina, normas, no hay inconveniente con el primer objetivo específico, lo pueden ir desarrollando. Pero si necesitan alguna asesoría porque tienen esa dificultad, sobre todo el grupo de Samir que me lo comentó, con ellos sí me tengo que reunir para poder revisar su primer objetivo específico y que no tengan inconvenientes para presentar el avance. Entonces, con ellos, por favor, me contactan para que organicemos la reunión mañana. Y si hay algún otro grupo que tiene esa misma dificultad con sus objetivos, principalmente con el primero, que es el que tienen que entregar ahora, pues también me lo comunican para que lo podamos solucionar. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta con la sustentación oral de los avances de investigación? Bueno, entonces si no hay... Se durmieron, profe. Voy a actuar de buena fe, voy a pensar que están muy atentos. Viernes de la cara. Bueno, entonces continuando con lo que nos resta, que es la parte de los controles de lectura, video y plan lector que corresponde al otro 20%. Entonces, bueno, qué pena. ¿Será que puede ir atrás un segundito? a la diapositiva de la sustentación. Sí, señora. Ahí, profe. Bueno, pero yo ni Ya, siquiera nos gracias. durmió porque tiene la luz apagada y todo. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces plan lector. ¿Cómo vamos a ejecutar el plan lector? Ya ustedes saben, estamos leyendo un capítulo por corte. En este corte pues nos corresponde la lectura del segundo capítulo del libro. Bien. ¿Qué vamos a hacer con ese segundo capítulo del libro? La idea es que ustedes en sus respectivos grupos de trabajo lean el segundo capítulo y vamos a hacer un mapa conceptual que sintetice las ideas desarrolladas por el autor en ese segundo capítulo. ¿Listo? Entonces ya ahí ustedes plantearán de la manera en que ustedes lo prefieran. Es hacer un mapa conceptual, se puede hacer de diferentes maneras. Pueden utilizar PowerPoint como ayuda, pueden hacerlo a mano y le toman una foto y me lo envían, o pueden utilizar ahí un programa que se llama Manjet Project, ¿sí? Que también sirve para hacer mapas conceptuales. Entonces lo pueden hacer por el mecanismo que ustedes prefieran, pero la idea es que no sea un mapa conceptual de un cuadrito bajo, otro cuadrito bajo y 3 cuadritos y ya, ¿no? O sea, que debe ser un mapa conceptual que sintetice las ideas del segundo capítulo. Bien, entonces cada uno pues revisará, cada grupo pues revisa el mapa conceptual. ¿Listo? Y la idea es que cada grupo, en este sentido, se haga un video breve, 5 minutos, máximo 7, en donde expliquen su mapa conceptual. ¿Bien? Perdón, Sí, que no te escuché. ¿El mapa conceptual es cada grupo o es individual? es cada grupo. Se hace en grupos. ¿Listo? Entonces ya en ese aspecto, sí, cada grupo realiza un video breve donde expliquen el contenido de ese segundo capítulo basado en su mapa conceptual. Bien, en esa exposición pueden retomar alguna idea del primer capítulo. Hay ciertas ideas del segundo capítulo que tienen alguna relación con el primer capítulo, entonces pueden retomar alguna idea del primer capítulo, pero ojo, la idea es que en esa explicación que hagan, se hagan énfasis en el segundo capítulo. Bien,
Si son 6 minutos del primer capítulo y uno del segundo, pues no nos sirve. La idea es que hagan énfasis en lo que el autor desarrolla en el respectivo capítulo. Entonces ya los grupos, la idea es que puedan subir ese video a YouTube y me compartan el link, ese es el medio más sencillo. Yo les voy a compartir un tutorial de cómo subir un video a YouTube, es muy sencillo realmente. La idea es que, bueno, ahí como el video es breve, cada uno utiliza su minuto, minuto y medio, unen el video y lo suben a YouTube. Si se les dificulta subirlo por YouTube, entonces pues me lo pueden remitir por WhatsApp o al correo electrónico, cualquiera de las dos opciones es posible. Y finalmente, bueno, yo les doy una opción a los grupos que así lo prefieran. Profe, Sí. perdón una pregunta. Espérate, amor. No le pegue al niño. Qué pena. Cada uno hace su minuto, pero o sea, es más fácil enviárselo porque, profe, pues yo, por lo menos yo no sé cómo unir el video mío con el de Laura, con el de Andrés, y pues obviamente todavía Hay varios programas gratuitos, Movavi, por ejemplo, Wondershare, en el que ustedes suben al programa, ustedes lo descargan, el programa les permite unir los retazos y exportarlo como un solo video. ¿Sí? Es lo más sencillo, realmente lo que uno hace, bueno, a ver, yo miro si aquí se los puedo mostrar. Yo tengo, por ejemplo, para efectos de las clases, descargué este programa que se llama Wondershare, ¿sí? También está este que se llama Movavi, ¿sí? Entonces, bueno, miremos si es que este programita a veces me pone lento el computador. A ver si me abre rápidamente, como para mostrarles, porque realmente es bastante sencillo. Simplemente unir es muy sencillo. El problema es más cuando quiero ponerle efectos, ponerle una introducción y eso, pero no es necesario en este caso. ¿Sí? Lo importante es que al principio el primero salude, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante se haga la continuación de la presentación. Entonces, por ejemplo, este Wondershare permite la realización de los videos de manera gratuita. Lo único es que en el video aparece, digamos que la marca de agua de la empresa que es Filmora. Bien. Aquí me parece... Ok, Valentina comenta que también hay otro programa que se llama Viva Video. Entonces, bueno, realmente el unir los videos es sencillo. Ustedes se pueden poner de acuerdo para que uno de los compañeros sea el que realice la unión de los videos. Profe, disculpe, hay un programa que se llama Movie Maker. Movie Maker Ese es también, como, sí. Este es como el de toda la vida. Ese programa permite hacer transiciones, permite colocar sonido y grabar durante el video, permite absolutamente todo de manera profesional, grabar videos y demás. Entonces es muy buena herramienta y es gratuito y muy fácil de manejar. Sí, exactamente. Movie Maker sí es uno de los más sencillos para trabajar. Bien, bueno, entonces se quedó abriendo el programa, entonces vamos a seguir aquí y si finalmente abre, entonces les muestro rápidamente que en general la mayoría de los programas de edición de videos funcionan de manera muy similar. ¿Sí? Entonces, si abre la aplicación ahora, les muestro rápidamente. Bien, entonces, bueno, lo que les decía es que hay una opción que les doy a los grupos que así lo quieran y es la de realizar esa presentación en inglés, ¿sí? Los que de pronto sientan que tengan la fortaleza y que así lo quieren hacer, les doy la posibilidad de que presenten la Profe, actividad en dice inglés. Mauricio que se quedó sin audio. ¿Será que se deshabilitaron? A ver, miremos. Por ahí no.
Mauricio. Mauricio Tálvaro. Ok, ¿será que sigue sin audio? Mauricio, ¿nos escucha? Luis, Sandra tiene el coronavirus. Tengo carraspera en la garganta, eso sí es verdad. Ay, así se comienza. Ya le estoy preguntando, profe. Ok, sí. Pues. No, él está diciendo en el grupo es que alguien se quedó sin audio. No, Y él dice, él dígale a se la quedó sin audio. profesora. Él se quedó sin audio. Volví. Sí, él dijo, me quedé sin audio y sin video. ¿Ya? Eso Ok. va a comer solo. Mauricio está comiendo solo. Bueno, muchachos, entonces, ya que al parecer se solucionó el problema, aquí les muestro, este es el programa que yo he utilizado, y realmente cuando se abren la mayor parte de los programas de edición son así. Y lo importante es aquí que uno le dice importar, digamos que el video la partecita del video que cada uno graba, lo tienen que tener una sola persona en su celular, en su computadora, en el sitio en el que va a editar. Y ya ustedes le dicen importar archivos multimedia y descargan el video, las diferentes partes del video, y lo que se hace es que cuando ya está aquí el material multimedia, lo van poniendo en el orden que es. Eso es realmente lo que habría que hacer en esos casos. ¿Listo? Sí, entonces, por ejemplo, aquí yo le digo importar y aquí le digo, bueno, voy a descargar este y este. En el momento en el que lo importe, me van a aparecer aquí los tres. Y lo que voy a hacer es que aquí lo selecciono, le digo insertar y me va a aparecer. Le digo insertar y me va a aparecer de segundo. Y aquí le digo insertar y me aparece de tercero. Y ya, luego le digo exportar. Le doy en la opción exportar y ya me queda unido en un solo video. Esa es la forma de edición, digamos que más básica que se puede utilizar. Bien. Bueno, luego la idea es que opcionalmente los grupos que así lo prefieren, entonces lo pueden presentar en inglés. Por realizarlo en inglés, entonces pues tenemos una bonificación de hasta 1.5 en esta actividad para los grupos que lo hagan en inglés. Profe, qué pena, le quiera interrumpa, es que se me salió. ¿Qué es sobre bonificación? Sí, esta bonificación se salió, me distraje. Profe, no importa la pronunciación. No importa la pronunciación, no tienen que hacerlo perfecto, lo importante es que tomen el riesgo y lo hablen en inglés. De hecho, los grupos que así lo quieran, me pueden comentar y yo los puedo poner en... ¿Me puedes repetir lo de la parte de inglés? Profe, pero me repite, porfa, que... Claro, escucharon 1.5 y ahí sí. Y solo eso alcancé a escuchar. Profe, yo tengo una pregunta. ¿La bonificación es solo para el que habla en inglés o todos deben hablar en inglés? ¿O Profe, cómo nos sería? despertó. Ahí se despertaron Es una todos. bonificación adicional, compañero. Profe, Bueno. qué pena, voy a volver a repetir, era que no estaba. Y no se ¿Dónde puede en está? portugués. Internet, yo volví hace poco. Profe, yo que hablo en portugués también, ¿qué? Portugués, no habla nada. Bueno, muchachos, entonces les repito, reitero la información. Los que se salieron no escucharon el punto 5. Bueno, entonces reitero la información. En la actividad de plan lector, lo que vamos a hacer es que cada grupo va a leer el segundo capítulo del texto del declive de los fundamentos económicos de la paz. Van a hacer un mapa conceptual en donde sinteticen la información del texto y posteriormente cada grupo va a hacer una breve explicación de 5 a 7 minutos máximo. Profe, ¿se le cortó lo que estabas diciendo del texto? Ok, Sí, despertó. Ok, ¿ahí me escuchas bien? Andrés, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, señora, sí, señora. Ok, bueno, entonces les decía, hacen la lectura del segundo capítulo del libro
Y a cada grupo, esto ya es una actividad grupal, pueden hacer en sus mismos grupos de trabajo de la investigación, realizan un mapa conceptual donde sinteticen las ideas desarrolladas por el autor en ese segundo capítulo del libro. Y como actividad complementaria dentro de este mismo plan lector, ese mismo grupo de trabajo va a hacer un video breve, 3, 5 minutos, máximo 7, en donde ustedes expliquen el contenido de ese capítulo, ¿sí? Y la idea es que, bueno, una persona del grupo lo suba a YouTube o me lo comparta por WhatsApp o al correo electrónico. Y les decía, hay una opción y es que los grupos que se arriesgan a hacerlo en inglés o en portugués, si hay alguno que habla portugués, si hay alguno que habla lenguaje de señas, en lenguaje de señas, si hay alguno que, bueno, en general lo puse en inglés porque es el idioma que en términos generales se habla con mayor generalidad. Entonces, si hay un grupo que dice, bueno, vamos a hacer la presentación en inglés, les doy una bonificación de 1.5 por hacer la actividad en inglés. ¿Qué Profe, pregunta, Sí. si por ejemplo del grupo, digamos que un ejemplo, somos 3 y 2 quieren hacerlo en inglés y uno no, ¿qué pasa? Bueno, entonces en ese caso, como hay grupos dispares, bueno, yo les diría, en la recomendación en principio es tratar de preparar la exposición en inglés. Si de pronto hay un compañero que dice, bueno, yo no quiero en inglés, quiero en portugués, entonces pueden hacerlo así. O algunos en inglés, uno en portugués. O si definitivamente hay alguno que no, pues entonces a los compañeros que lo hagan en inglés les doy la bonificación del 1.5. ¿Listo? Profe, yo lo hago en inglés. Negro, lo hacemos en inglés, hombre. Yo me apunto, profe. Listo, ahí estoy. Papi, yo Bien, hablo esa es 3 la idea idiomas. esa es la idea, que se animen, que tomen el riesgo, no se preocupen que, ay, que no califique, perdón, que no pronuncio tan bien, no hay inconveniente. La idea es más que perder un poquito el miedo al inglés. Yo tengo el inglés de Maduro. Bueno, por ejemplo, y si necesitan el apoyo de alguno de los docentes del centro de idiomas, también está la posibilidad de organizar una conferencia por fuera de la clase, no en un horario fuera de la clase, con algún docente del centro de idiomas. Por ejemplo, ustedes pueden hacer el diálogo que más o menos diría cada uno, traducirlo así sea, bueno, yo no les recomiendo Google Translator, no, les recomiendo, por ejemplo, Reverso, Grammarly, que son traductores con mejor estructura gramatical. Y con lo que ustedes hacen, pueden hacer un ensayo de pronunciación con el docente del centro de investigación, perdón, del centro de idiomas, o revisar el texto con ellos. Bien, entonces los que aquí lo quieran, me lo comunican vía WhatsApp y organizamos una reunión fuera de la clase con el centro de idiomas. ¿Listo? Esta actividad del plan lector, la idea es que la realicemos dentro de 15 días. Bien, es decir, para el 30 de marzo. Bueno, realmente la entrega, ¿no? La idea es que la realicemos en 15 días, que sería el 30 de marzo. Entonces la idea es que esta semana y la que viene en sus grupos realicen la lectura y hagan el correspondiente video. Bien, si hay alguno que quiere la reunión con el centro de idiomas, me lo comunica para poderlo programar para la otra semana, mediante Zoom o mediante Skype, o bueno, ya ahí miramos qué recurso podemos emplear. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de esto, muchachos? Bueno. Y como último punto, entonces, la idea es que revisemos controles de lectura. Bueno, recuerde que el plan lector se complementa con los controles de lectura. Normalmente lo hacemos en clase, la idea es que lo podamos hacer en clase. ¿En qué se basa el control de lectura? Bueno, yo les voy a mandar un artículo de investigación que se llama Entre la recepción y la omisión de una obligación internacional, el control de convencionalidad en el Consejo de Estado. Bien. Entonces, la idea es que ustedes hagan la lectura, no tienen que hacer nada más, solamente la lectura del artículo de investigación. Les puede servir también de base, de ejemplo para el ejercicio que ustedes están haciendo. En este artículo ustedes van a ver que hay una matriz de análisis que les puede servir también de ejemplo para el ejercicio. Y la idea es que hagan la lecturita y en la clase, bueno, lo tenía previsto para que en la clase del 30 de marzo hagamos el control de lectura, ¿sí?
Entonces, la idea es esa, ustedes hacen la lectura del documento y ese día, así como lo hemos hecho en la clase presencial, hacemos varias preguntas en relación con el contenido del documento para que participe cada uno y pues eso nota la Pero nota. que Juan Camilo no hable tanto. Bueno, pues también los demás tienen que levantar la mano, ¿no? Profe, qué pena, y esas diapositivas ya las envía el grupo de WhatsApp. Claro, yo se las envío al grupo de WhatsApp. Ahorita apenas termine la clase, les mando todo el material que les estoy comentando aquí. Igual este Ok, video va a gracias. estar en YouTube, ¿no, profe? ¿Cómo? El video de esta clase como tal, usted lo va a subir a YouTube. Sí, ya, pero ya se los comparto mañana, ¿no? Porque Ok. me demoro mientras Zoom convierte el video a video convertible y lo pueda subir a YouTube, ya se los mando Bueno, mañana. profe. Entonces, bueno, y la última parte son los videos complementarios. Recuerden que tenemos unos videos que se utilizan como bonificación, ¿sí? Son bonificación para este segundo corte, uno por semana. La idea es que se revisen los comentarios hasta el 5 de abril. La idea es, bueno, les dejo uno por semana y la idea es que tienen hasta el domingo 5 de abril para hacer los comentarios de estos 3 videos. El 5 de abril pues sería el fin de la tercera semana. La bonificación es de 0,5 de acuerdo con la calidad del comentario. Es decir, si ustedes comentan un solo video, pues obviamente eso baja la bonificación. La idea es comentar los 3 videos. Y si el comentario es me gustó el video, pues no le puedo poner un 0,5 a ese comentario. Yo, Javier. Entonces, la idea es que ustedes tengan claro que en YouTube después del video, por ejemplo, aquí les voy a mostrar si el computador me colabora. Cuando ustedes ingresan al video, ¿sí? Debajo del video siempre hay una descripción, entonces les digo exactamente lo que deben comentar, ¿no? Para constatar su visualización deberán dar un comentario, bueno, esto ustedes ya lo saben, ustedes ya lo han hecho también en las clases, pero entonces eso nuevamente ténganlo presente. Los comentarios que se realicen pues deben ser acordes a lo que se les pide que hagan el comentario. Bien, ¿cuáles van a ser los videos complementarios? El video de esta semana complementario es el video 14, que habla de los instrumentos de recolección de información. El video complementario de la próxima semana va a ser el video 12 sobre cómo hacer una ponencia oral, que va a ser el tema de la próxima semana. Sí, el video de la próxima semana, el video complementario es el video 12, y les dejo un video adicional que este sí lo pueden ver, digamos que si quieren desde esta semana, que es un tutorial. Profe, el video 14, ¿cómo se llama? Sobre cómo construir los instrumentos de recolección de información. Sí, que también se ve dentro de las diapositivas, está el nombre de cada video. Bien. Ya no vemos las diapositivas. ¿Ninguno ve las diapositivas? Tampoco las veo. Ya. No, ya. señora. Ah, no, ya no están. Yo sí las estoy viendo. Sí, yo también las Yo estoy también viendo. las veo normal. Ok, entonces. Ay, Hola, ole, ¿cómo Samir, estás? ¿qué hubo? Está como en pelea, Hola, Chucky Chan. Chiqui-chan, ¿cuál Chiqui-chan? Chucky Chan. Ahora, Hola, sí la Daniela estoy viendo. Cabrera. Bueno, entonces. ¡Oli! Ya ahí volví a. Ya, profe, ya. Ya ahí volví a compartirles las diapositivas, por si alguno no la está viendo. Entonces, estos son los videos complementarios que les acabo de mencionar. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Profe, Laura García no pudo volver a ingresar. Profe, esas diapositivas usted no las envía, ¿cierto? Sí, yo se las envío al grupo. Doctora, Laura García no pudo volver a ingresar y que por favor que la ahí. El internet está fallando. Banana se escucha. Lo siento, sí. Por favor, la del, ¿Eso es un perro o un cerdito? El por marranito. favor, la del marrano. Perrita más linda se llama Banana. Son Winnie Pooh. Lo siento, ya voy a hacer. Bueno, dile que salga de la reunión y vuelva a entrar. ¿Y Sí, qué perro la tiene? perrita de Daniela. Dígale que a Banana que salga y que vuelva a entrar.
El video 13, Paula pregunta si el video 13 se puede comentar desde ahora. Sí, sí lo pueden comentar. Yo se los dejo los 3 de una vez ahí relacionados para que conforme a su tiempo ustedes los vayan comentando. La idea es que sea uno por semana, pero los pueden comentar en el momento en que prefieran hasta el 5 de abril. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, hasta aquí? No, profe. No, profe, Pues de mi todo bien. parte, no. Ok. Entonces, esa sería la actividad del segundo corte. Me interesa brevemente retroalimentar el tema de los instrumentos de recolección de información para que todos manejemos el mismo lenguaje. Bien, entonces esta fue la temática que hablamos hace 8 días. Hablamos acerca de que era un instrumento de recolección de información, que esto se realiza durante la fase de ejecución, la fase 2, que es la fase de ejecución de la investigación. Hablamos de cómo construir el instrumento de recolección de información y decíamos que la construcción del instrumento depende de la técnica de recolección de información que yo decido utilizar. Y por lo mismo hablamos de cuáles son las técnicas que decíamos son 4 principales: la observación, la entrevista, la encuesta y el análisis documental. Hablamos acerca del análisis documental y decíamos que es la técnica más utilizada en el campo del derecho. Decíamos que esta técnica tiene principalmente, para el caso de nosotros, 3 instrumentos principales, que son la ficha bibliográfica, la matriz de análisis y el derecho de petición. Frente a la ficha bibliográfica, decíamos, esto es algo que ustedes ya han trabajado desde primer semestre, que básicamente es un instrumento a través del cual se sintetiza la información que existe en un documento, se hace un breve resumen, se establecen las fuentes teóricas. La ficha bibliográfica es muy propia de la utilización de libros, artículos, doctrina en general. Es muy propia de ese tipo de documentos. Entonces, si ustedes van a hacer ese análisis de leyes, de sentencias, yo les recomiendo más la matriz de análisis. Si optan por hacer la ficha bibliográfica, pues que no sea esta misma ficha, sino que modifiquen los elementos que no son relevantes para nosotros, para ustedes, pues los sacan y agregan lo que sí corresponda pues a su fuente, que es la ley o la jurisprudencia. El segundo instrumento que corresponde a la matriz de análisis, pues también les mostraba este ejemplo, que fue una matriz que se hizo a efectos de una investigación que hicimos en la universidad y que les decía es cualitativa y cuantitativa, ¿no? Porque aquí están descritos datos de carácter cualitativo de las sentencias, pero también se establecieron unos cuadros en los que se hacían preguntas del contenido de la sentencia para poder analizar el contenido, y esto permitió un análisis ya de carácter matemático. Y bueno, en relación con el tercer instrumento que corresponde al derecho de petición, ya lo hablábamos en su momento, hay ciertas temáticas que se prestan para el derecho de petición, como lo son entonces el solicitar políticas públicas, el solicitar actuaciones del Estado, etcétera. Bien, esos son entonces los 3 instrumentos que hablamos frente al análisis documental. Hablamos de la observación también como una técnica que permite dar cuenta de manera directa de lo que está sucediendo dentro de un fenómeno que estoy estudiando. Y decíamos, pues en la observación usualmente utilizamos los diarios de campo, utilizamos bitácoras, registros fotográficos, que es en donde va a quedar lo que yo estoy viendo. Definitivamente lo vi, ahí hice observación, pero en el instrumento es en donde va a quedar la información que recolecté, y por lo mismo pues en el diario de campo es en donde yo escribo lo que vi, o en la bitácora o en los registros fotográficos o de audio. En la entrevista decíamos que ya la entrevista hace referencia a un diálogo que se establece con una persona experta en la temática para que plantee su punto de vista frente a elementos que son importantes para la investigación. En este tipo de de técnicas, usualmente pues el instrumento es el cuestionario que yo le presento a la persona que quiero entrevistar, y normalmente pues también se utilizan registros audiovisuales.
Y finalmente, pues estuvimos hablando también acerca de la encuesta, que decíamos que es una técnica que se utiliza cuando ya tengo una población muy grande, a quien definitivamente por tiempo, por recursos humanos, no puedo acudir directamente uno a uno, entonces pues debo hacer una encuesta que me facilite pues la recolección de la información. Decíamos que derribamos el mito de pensar que yo puedo hacer el número de encuestas que yo quiera hacer, ¿no? Ya decíamos que cuando yo quiero hacer una encuesta, lo que debo hacer es un muestreo estadístico. Si veo que mi población es muy grande y no puedo hacer la encuesta con todos, entonces lo correcto es hacer un muestreo estadístico. Un muestreo significa que saco una porción representativa dentro de esa población para obtener unos resultados confiables. Decíamos que para el caso de nosotros utilizamos una calculadora de muestra para, a través de la herramienta de la calculadora de muestra, obtener precisamente cuántas encuestas debo realizar. Bien, y le recomendé SurveyMonkey como una calculadora de muestra que ustedes pueden utilizar. Para ello decíamos que es muy importante tener 3 elementos, que es el tamaño de la población. No puedo hacer muestreo si no sé a cuántas personas o cuántas sentencias o cuántas normas asciende la población. Necesitamos un nivel de confianza que les decía no debe ser inferior al 90% para que estadísticamente los resultados sean confiables, y un margen de error que no debe ser superior al 10% porque no sería estadísticamente confiable. Bien. Entonces, bueno, eso era lo que se debía hacer si en sus casos iban a hacer encuestas. La idea es que por efectos de el plan de contención, pues busquemos ahora otras alternativas diferentes a la encuesta. A menos de que, bueno, veamos que sea una población pequeña y que se pueda hacer encuesta virtualmente mediante formularios de Google, pero si es demasiado complejo, pues mejor hacemos el replanteamiento de los objetivos. Bien. De esta temática de la semana pasada, entonces queda una actividad que es la realización de este cuadrito y del diseño de su respectivo instrumento, que ya les voy a enviar también al WhatsApp terminando la clase. Les envío el material que les acabo de comentar. Entonces, esta actividad, ¿en qué consiste? Es que cada persona, que cada grupo, esto es una actividad grupal, cada grupo pega en estas columnas sus objetivos. No se tienen que inventar otros objetivos específicos, no tienen que redactarlos en otros términos, no. Copien y peguen su primer, su segundo, su tercer y su cuarto objetivo específico. Profe, solo tengo 3 objetivos específicos y hay 4 cuadritos, borren un cuadrito. ¿Sí? Simplemente pegar los objetivos específicos que ustedes tengan dentro de su investigación. Luego, en los grupos discutan cuál es la información que deben obtener y de dónde pueden obtener esa información. Lo que decíamos ahora, para poder saber cuál es mi técnica y mi instrumento, yo tengo que saber qué implica mi objetivo específico. Si yo dije mi objetivo específico es identificar la normatividad colombiana en materia de medio ambiente, por ejemplo, entonces yo tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, identificar es determinar, ¿cierto? Es saber cuáles son. En este caso, las normas en materia de protección ambiental. ¿Eso cómo lo busco? Bueno, esa información tengo que buscarla mediante buscadores, en la página del Senado de la República, etc. Entonces, ya sé dónde puedo encontrar esa información y qué información necesito. Entonces, ¿cuál sería para ese objetivo la mejor técnica? Bueno, aquí les traigo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este caso el ejemplo era identificar las zonas más afectadas con el cambio climático del departamento del Quindío. Entonces, este grupo que decía, bueno, ¿dónde encuentro esta información? No, esta información ya reposa en la gobernación del Quindío en un estudio que se hizo sobre el cambio climático. Entonces no necesito hacer trabajo de campo para eso, esa información ya está. Por lo mismo, la técnica que voy a emplear es el análisis documental. Y para entonces hacer el análisis de esos documentos voy a hacer una matriz de análisis. Bien, entonces noten que el cuadro es sencillo. En la técnica y en el instrumento no se tienen que poner a justificar, a volver a describir el problema jurídico, no. A veces me han entregado esta actividad y es una página
en técnica de recolección de información, haciendo como una contextualización, justificación, etcétera, y a la final no dicen ni la técnica que van a emplear. Entonces, no, el ejercicio es sencillo. Así como les estoy mostrando aquí, pegar el objetivo, decir concretamente cuál es la técnica y decir concretamente cuál es el instrumento de recolección de información. ¿Bien? Profe, qué pena, una pregunta. Es que el corte pasado usted nos envió como un trabajo ya hecho por el que nos podíamos guiar como más o menos de los pasos. ¿Hay otro trabajo así similar, digamos, por el que uno pueda guiar o más o menos ver el concepto? Sí, se los puedo enviar, ¿ok? Al grupo, pero eso sí se los envío mañana mientras reviso la información. Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, qué pena. Sí. Ya, mira, el primer objetivo específico es caracterizar las prácticas sociales, redes, vínculos, formas organizativas que contribuyen a la reconstrucción del tejido social en el barrio La Mariela. Sí. Samir, es lo que te comentaba ahorita al principio de clase. El caso de tu grupo sí tenemos que revisarlo porque sí tiene objetivos propios de la investigación social. Entonces, para no, digamos que poner a todos los compañeros a escuchar tu asesoría, entonces la idea es... Profe, sí, sino que lo que iba a proponer era mejor si, ¿por qué no hacíamos otro? ¿Otro proyecto? Sí. Bueno, ustedes lo pueden hacer, pero igual la entrega es la misma. Entonces, tendrían que entregar igual los marcos referenciales, tendrían que entregar igual, o sea, todo el contenido que les acabo de mencionar. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta eso, que igual la entrega es la misma que todos los otros grupos. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que piénsenlo, medítenlo esta noche con la almohada y mañana me escriben para que concordemos una hora de reunión y ya discutamos en detalle el proyecto. ¿Listo? Bueno. Entonces, la segunda parte de esta actividad es que cada uno diseñe sus instrumentos de recolección de información. Entonces, ojo, pueden haber algunos proyectos que digan, bueno, coincidencialmente todos mis objetivos específicos tienen como técnica el análisis documental y en todos voy a utilizar matriz de análisis. Entonces voy a mandar solo una matriz de análisis. Bueno, depende. Depende, si en una sola matriz yo puedo condensar toda la información que yo necesito para mis 3 objetivos específicos, lo podría hacer. Pero normalmente uno termina manejando 2 matrices de análisis. Normalmente, porque a veces la matriz queda muy cargada de información y es necesario dividirlo en 2 matrices de análisis. Entonces, cada uno de ustedes revise. Si algún grupo dice, bueno, no, yo tengo como primera técnica el análisis y como segunda técnica la entrevista, entonces la idea es que entregue la matriz y entregue el cuestionario que realizaría en la entrevista. ¿De acuerdo? Ojo, no les estoy pidiendo que hagan ya la entrevista. No les estoy pidiendo que hagan ya, que llenen su matriz de análisis o llenen su ficha bibliográfica. No, les estoy pidiendo que las diseñen, que ustedes revisen. Bueno, si yo voy a identificar las obligaciones que tienen las entidades frente a la reparación de víctimas. Bueno, entonces voy a hacer, bueno, una ficha bibliográfica, no, la ficha bibliográfica no se me ajusta mucho a ese contenido, voy a hacer entonces una matriz de análisis. ¿Y cómo la hago? Bueno, pienso primero, hago una lista de los elementos que necesito identificar, cuáles son las obligaciones, cuáles son las instituciones, cuáles son las víctimas beneficiarias, por ejemplo. Entonces hago una lista de los elementos que necesito extraer y luego miro cómo lo organizo en el cuadrito, ¿sí? Entonces, por eso les decía, cada uno puede mirar los modelos que les estoy dejando en las diapositivas, pero son modelos, no son camisas de fuerza. De hecho, lo ideal es que no me copien y me peguen el instrumento, sino que al menos miren qué elementos necesito modificar para sus respectivas investigaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Bueno, entonces, si no hay preguntas, esta es la sesión que quería tener con ustedes frente a la socialización del segundo corte y lo correspondiente a
instrumentos de recolección de información. La idea es que esta actividad de este cuadrito lo tengamos dentro de 8 días, que ustedes me hagan la entrega mediante WhatsApp o el correo electrónico, cualquiera de las dos, para que lo podamos revisar. ¿Sí? Y lo que haríamos ya en ese caso es que durante la primera hora vamos a ver lo que tiene que ver con la ponencia, y durante la segunda hora, entonces, con los grupos que me entreguen el instrumento de recolección de información, pues vamos haciendo la revisión del instrumento y mediante Zoom hacemos la revisión del instrumento y veremos qué observaciones o qué recomendaciones se pueden dar al respecto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien. No, profe, todo claro, gracias. Vale, entonces... Muchas gracias. El tema de asesoría sí ya es para organizar horarios por interno, ¿cierto? Sí, por favor, ya por interno me van escribiendo y vamos organizando las asesorías. ¿Listo? Y de la misma manera, bueno, muchachos, darles... Profe, Carol está preguntando que para cuándo la nota en el portal. De aquí al viernes ya la estoy subiendo. Juan Camilo, que para el viernes. Juan Camilo, profe, sino que entré con el perfil de mi prima. Ya hice la claridad, pero el compañero Javier... Gracias. Profe, una pregunta. Sí. Mañana nos reunimos a las 4. No. No, ¿y cómo se va a salir de su casa, hombre? No, es otra cosa. Bueno, El interno, pues el interno. Esa era Profe, es mi del grupo. pregunta. Sí, para el grupo de estudio nos vamos a reunir a las 4. Esa es mejor hacerla por Listo. interna porque luego asustamos a los compañeros pensando. Eso ¿Cómo así que grupo de estudio? Listo, profe. Muchas gracias. Que tenemos un grupo de estudio en Derecho Procesal Constitucional, entonces tenemos una cita mañana. Chao, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Presente, Muchas profe. gracias. Presente, presente. Profe, represente. Bueno, Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Hola, tenemos internacional. Mañana la estamos molestando Oigan, para el ¿verdad? proyecto. Internacional. Vale, hasta luego, muchachos. Chao, profe. Tenemos Chao, profe, tiempo para